tema interesante que tiene que ver con los extranjeros víctimas de homicidios, y los extranjeros que murieron asesinados. Si bien esta cifra es infinitamente menor que la de chilenos, significa un alza respecto al año anterior. Y un alza en relación a los últimos años. Y un alza en relación a los últimos años. Tiene que ver esto con, finalmente, la importación de delitos que usted señalaba en otro minuto, que es la famosa, uno se despierta en la mañana y dice aquí hubo un fallecido, apareció una persona muerta en la vía pública sin identificación. Por su rasgo físico, nos dice la policía, puede ser que sea un extranjero. Sí. ¿Esos extranjeros no identificados están incluidos en esta cifra? Sí. Aunque nunca se sepa su nombre y su apellido. Aunque nunca se sepa aquellos casos que no tenemos información de su nacionalidad, el 0,9%. Este es un número que ha variado mucho. De hecho, cuando ustedes miran los datos de la serie de tiempo del 2018, por ejemplo, nosotros teníamos 5,7% por ciento de víctimas extranjeras. Y este es un número que ha aumentado bastante. Recuerden que en el caso del informe de homicidios consumados que entrega el Estado de Chile, que es el que estamos conversando, hay muchos de estos homicidios donde la víctima originalmente pudo haber sido victimario también, ¿no? Claro. Está en el contexto de delito. Este es un número que es bien preocupante por el nivel, el número de personas. Son 2 nacionalidades principalmente las que están asociadas. Venezolanos. Con un 34% y colombianos con un 30%. Y luego le sigue muy de lejos personas de nacionalidad peruana con un 10%. Si usted mira más o menos, tenemos un 74% en 3 nacionalidades, pero 2 que son las principales en el fondo, ¿no? Nosotros hemos sido muy cuidadosos en una cosa. De hecho, lo dijimos ayer cuando presentamos el informe, juntamente con el fiscal nacional, las policías y los 2 subsecretarios. Estos son los datos. A partir de esto nosotros tenemos que hacer evaluaciones sobre causas, sobre métodos. Uno podría trabajar con muchas hipótesis sobre este punto. El dato evidente es este y cuáles son las principales nacionalidades de composición en su Es decir, interior. es un dato evidente que ha crecido muchísimo, un 5% hace un par de años, a un 18% hoy día. Así es. Principalmente venezolanos, colombianos. En y ese me imagino orden. que también es interesante luego saber, bueno, es que, ¿por qué le preguntaba yo si están identificados o no? Porque esto se vincula a delitos muchas veces, como dice usted, la famosa lucha entre bandas rivales. Sí. Cuando una persona va caminando por la calle y llega un auto, le dispara, que es algo que nosotros vemos 2 veces a la semana, y resulta que esa víctima es un extranjero, y lo ponemos todo en el contexto de venganza o lucha entre bandas rivales, tiene que ver con una situación que está enfrentando Chile, que tiene que ver con migración ilegal, importación de delitos o de tipos delictuales que no existían antes en nuestro país. Y yo le reitero, parece ser que esta es como un colador que por un lado se persigue, pero por otro lado entra. Porque en Chile tiene un problema en sus fronteras que no ha logrado resolver, ministro. Sí, pero cuando uno quiere mirar los datos sobre ingresos irregulares en la frontera, ese número ha bajado. Ha bajado, pero eran un reportaje en un canal vecino hace 2 semanas, contabilizó el periodista entre 200 y 300 personas al día. Sí, está bien, pero si me es decir, ha bajado porque en la época pandemia hubo una época que eran 400. No, pero ahora estamos en 200. Sí, yo creo que hay que tener cuidado con traspolar un evento específico de una nota como si fuera la general. Ese número ha bajado, es cierto, pero sí que seguimos teniendo ingresos irregulares, eso no lo puede negar. Pero en el caso de víctimas de homicidio, este es un aumento que es muy relevante. Nosotros el año 2020 teníamos el 92% de las víctimas eran chilenos. Y este número en el caso de los chilenos ha ido bajando. El caso de los extranjeros es preocupante por las dinámicas en las cuales probablemente esos delitos puedan estar asociados. Hay algunos delitos que el país no tenía hace algunos años y que son principalmente ejecutados por extranjeros y, ojo, con víctimas extranjeras. Claro. Es el caso del secuestro extorsivo. La característica central del secuestro extorsivo ha sido el medio de comisión, o sea, el autor del delito suelen ser extranjeros y las víctimas suelen ser extranjeros, entre otras cosas porque son víctimas que no denuncian.
El secuestro extorsivo ha sido abordado muy tempranamente, especialmente por la Policía de Investigaciones, que es la VIPE y el Ministerio Público, y ese es un delito que ha ido a la baja. En el caso del sicariato, que nosotros también lo tuvimos, que era un delito que también nosotros no teníamos, No estaba, claro. es un delito que también se ha atacado específicamente. Y los otros son que muchas de estas organizaciones extranjeras explotan mercados criminales en los cuales no participaban las organizaciones chilenas. Ejemplo, trata de personas, que es un delito muy rentable, que es esencialmente miserable, porque es explotar seres humanos, y donde las principales víctimas son mujeres. Y que además son mujeres privadas total o parcialmente de su libertad, donde es en el caso de trata, donde la intervención estatal se hace muy difícil, porque una vez que se desarticulan esas organizaciones y el Estado quiere tratar de asistir a esas personas, esas víctimas suelen no adherirse a esos programas del Estado. La mayoría de esas víctimas son mujeres extranjeras porque desconfían de las instituciones principalmente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no nos queden... Hay números que están ahí, pero hay contextos en los cuales se desarrollan esos delitos, en los cuales nosotros debemos intervenir con mayor intensidad, dadas las características en las cuales ellos se desenvuelven. Ministro, le quiero preguntar también por la participación de menores de edad. Sí. Ya estén dentro de las víctimas de homicidios, que aquí tenemos la cifra. Sí. El 2024, entre 0 y 14 años, 2,3% versus el 2018, que era 1,8%, de 15 a 17 es 4% versus el 2,6%. Hay un aumento preocupante, por cierto, considerando la naturaleza de esas víctimas, son menores de edad. Sí, a ver, esto yo diría que es uno de los temas, todos los temas que están en el informe son preocupantes, pero yo diría que este es al cual uno debe poner especial atención, o una atención separada. Primero, porque el número ha aumentado en términos de frecuencia relativa, aumentó en 10 víctimas adicionales, pero lo que preocupa especialmente, la muerte violenta de niños es siempre una tragedia. En el caso de víctimas de niños por armas de fuego, todavía más. Pero el número del año 2024, de 15 a 17 años, del 4%, es un número muy alto. Este es el bloque de edad donde la participación en delitos de menores de edad está aumentando. Esos menores tienden a participar de determinado tipo de delitos, especialmente robos con violencia. En el caso de las encerronas, por ejemplo. típicamente participan o son organizaciones de menores de edad, y por lo tanto también están vinculados a la receptación. Es que yo creo y que eso es importante... lo que ha ido es generando, que este es un tema que yo creo que debiéramos poner mucha atención, que lo que ha venido sucediendo es que ha venido incrementando la violencia en la comisión. Probablemente, esta es mi única preocupación, que a veces nos focalicemos tanto en homicidios y perdamos de perspectiva que hay otros delitos que donde se está utilizando mucha violencia. Que son muy violentos. Y eso es lo que está pasando con estos jóvenes, a los cuales hay que poner mucha atención, porque las políticas del Estado debieran estar destinadas o a interrumpir esas carreras criminales, y lo ideal es a evitar que se inicien esas carreras criminales. Claro. Porque la edad de imputación comienza a los 14 años, pero hoy día tenemos iniciaciones criminales antes de los 14 años. Breve, muy cortito antes de... No, pero volvamos a eso, porque yo le quiero preguntar por lo de gendarmería, que quedó dando vuelta, pero no quiero salir de este tema. De menores de edad, a ver, porque es interesante entender que esta cifra de menores de edad, o cuando uno habla de niños, no estamos, hay un grupo, podríamos decir, de víctimas inocentes, que es una cosa muy terrible, que podemos hablar de guaguitas, víctimas de balas locas y cosas que son muy dolorosas, pero también hay cosas que es muy cruda y es muy difícil que estamos enfrentando como país, que tiene que ver con lo que usted está diciendo, ministro, que cómo ha ido un número creciente de menores de edad involucrados ellos en delitos, en bandas delictuales y en todo eso. Entonces, finalmente aquí comienzan a aparecer las voces, ¿no es cierto? Subamos la edad de responsabilidad penal adolescente, pero quisiera preguntarle, y eso es interesante, ¿por qué los menores de edad o este grupo de 15 a 17 años hace incrementar los niveles de violencia? ¿Es una característica del cerebro adolescente? ¿Es el miedo propio de un niño adolescente que no sabe cómo reaccionar? ¿La impericia? ¿Cómo se explica que el delincuente adolescente sea más violento, más impulsivo que otro? Yo creo que la neurociencia acá nos puede arrojar una cantidad importante de
elementos para el análisis en el fondo. Y yo creo que quizá no voy a eludir el tema, ¿no? Lo que quiero decir es que para abordar en el caso de desarrollo adolescente creo que es importante también hablar con los especialistas, porque mi preocupación, diría que central, es que a ratos para reaccionar frente a eso decimos, miren, o sea, lo que tenemos que hacer es aumentar las penas para estos jóvenes y disminuir la edad de imputación penal. Y mi opinión es que podemos hacer esas dos cosas, pero la mayoría de estos jóvenes están en contextos de riesgo donde, de hecho, cuando uno mira las trayectorias de algunos de ellos, eran victimarios que terminaron en víctimas, por ejemplo. Y si uno quiere analizar la trayectoria de ellos, comenzaron con sus primeras detenciones. Algunos de ustedes han visto estos días en la prensa, el menor involucrado tenía 40 detenciones previas. Si el problema es que tenemos un menor con 40 detenciones previas, en rigor deberíamos haber intervenido en la primera o en la segunda detención. ¿Qué suele pasar ahí? Que es lo que está trabajando hoy día la subsecretaria Leitao, conjuntamente con la subsecretaria de Prevención de la Niñez, que hemos puesto mucho foco en las trayectorias vitales. Si uno mira a esos jóvenes, tuvieron contacto con el sistema de protección estatal, pero tuvieron poca adhesión. ¿Por qué tuvieron poca adhesión? O porque no participaron, o bien porque sus familias no participaron en actividades. El rol de la familia en esto y porque es clave. El sistema es pésimo. Está bien, sí, lo que le quiero decir con esto es que el gran esfuerzo que requerimos todos es que este número debiera disminuir, pero solo la manera de disminuir es que o interrumpimos sus carreras criminales o evitamos que ellos comiencen con esas carreras criminales. Es mucho mejor, es más rentable socialmente abordar en ese aspecto, aunque en el corto plazo muchos pudieran considerar que es más costoso. ¿Por qué? ¿Se vienen anuncios respecto a esa intervención, a potencial? Porque sabemos que el sistema de intervención es bastante malo. Nosotros estamos, el Estado de Chile, y en esto más que el gobierno, el Estado de Chile ha estado trabajando en esto, ha hecho reformas institucionales, parte de la reforma del Sename tenía esas características, creando 12 institucionalidades distintas para la protección y para responsabilidad adolescente, y el Estado de Chile tiene que seguir haciendo esos esfuerzos por un dato adicional. Nuestras tasas de natalidad van disminuyendo. Y la proporción de jóvenes en la participación como víctimas o victimarios puede ir aumentando. Entonces el foco de intervención es muy relevante. Y hay un último aspecto que usted dirá, ¿qué tiene que ver con usted? Pero que tiene que ver con esta dimensión más amplia de la seguridad. La convivencia escolar es clave. Sí, imagínense lo que ha pasado el último tiempo. Y la convivencia escolar no solo entre los estudiantes, es la comunidad escolar. Eso significa profesores y también apoderados. Y a poder abordar esas virtudes cívicas en ese espacio es determinante para efectos de evitar que escale la violencia. Porque acostumbrarse a la violencia, que es lo que les pasa a los adolescentes, lo que hace es incrementar su uso y por lo que va haciendo es desafiando cada vez más la comisión de delitos más violentos. Ministro de Gendarmería. Gendarmería sigue dependiendo de defensa y antes hablábamos de justicia, y antes estábamos hablando del rol que cumple Gendarmería en este proceso que tiene que ver con lo que ocurre dentro de las cárceles. ¿Cómo se puede mejorar esa coordinación con su nuevo ministerio? Sí, lo que hay es que uno de los temas relevantes de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad no es simplemente un casillero en la administración pública que crea un ministerio. De hecho, yo diría que el gran activo que tiene la ley es la creación de un modelo de gestión pública en materia de seguridad que se basa en un sistema. Con independencia de quién dependa usted, hay un sistema de seguridad pública que es coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública, donde hay instituciones que dependen de distintos sectores que funcionan bajo una misma estructura o eventualmente fuerza de tarea. Y en eso Gendarmería forma parte de esto. Yo lo voy a ejemplificar con una cosa. Nosotros todos los lunes tenemos comité policial. Entonces, que lo dirijo yo, y en el comité policial están las policías, está la gente que evalúa conflictos, están los subsecretarios, y un tema que venía desde Interior, que se traslada a Seguridad ahora. Y desde hace algunos meses nosotros incorporamos a Gendarmería. ¿Por qué es tan relevante Gendarmería? Porque Gendarmería no solo es el lugar donde está la custodia de las personas privadas de libertad. Gendarmería proporciona información de muy buena calidad de las personas que están privadas de libertad. De hecho, permite perfilamientos que de otro modo las policías o los fiscales no podrían realizar. Pero por la otra, Gendarmería tiene el desafío de lograr una segregación penal eficaz. Pero para lograr eso, por un lado, no solo implica tener más metros cuadrados adecuados con ese fin,
sino que también mecanismos más eficaces para eso. Por eso el Ejecutivo ha insistido en la unidad especial de máxima seguridad, que no solo tiene que ver con un establecimiento, sino que con personal dedicado exclusivamente a esto. Porque una de las estrategias que asumió Chile es perseguir todos los delitos de crimen organizado con indiferencia de quiénes son sus víctimas, y aunque sus víctimas sean irregulares. Y si sus líderes se arrancaron del país, los principales líderes de las organizaciones criminales chilenas ingresaron a Chile en 2018-2019, cuando el sistema de persecución penal comenzó a funcionar, cuando los fiscales pusieron foco ahí, 2021-2022, esas personas se fueron. La decisión del Estado de Chile a continuación fue que iba a pedir sus extradiciones en cualquier lugar que estuviese. Ahora, eso significa traer perfiles criminales de alta complejidad al país y por lo tanto una custodia también eficaz. Y por eso el Ejecutivo ha puesto énfasis no solo en la segregación de infraestructura, sino que también de un personal específico para el tratamiento de una población que tiene condiciones de riesgo y sobre todo que puede generar, ¿no?, la comisión de otro tipo de delitos que uno tiene que neutralizar. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Buenos Días a Todos. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Así es. Suerte en la misión que viene por delante. Muy amable, muchas gracias.